vamos a comenzar la sesión del tratamiento de hoy. Tenemos aquí una ubicación diferente porque, pues ha prestado también una de mis fieles alumnas y seguidoras al tratamiento de cicatrices. Vamos a hacer un tratamiento de cicatrices postquirúrgicas. Ahora enfocaremos bien para que veáis el área cicatricial. Ya llevamos hechas con éxito unas sesiones y por eso me apetecía mucho mostrároslo en un directo. ¿Cuántas sesiones llevamos, Steffi? ¿Esta sería la tercera? Esta sería la tercera sesión. Hemos conseguido con la sesión que os voy a demostrar hoy, pues prácticamente en el lado izquierdo la hemos reducido a la mitad el tejido cicatricial. me hace Estefania, digo, casi a la mitad. No os puedo mandar las fotos anteriores porque no las tengo cubiertas y corresponden a la zona del arco submamario. Y en el lado derecho tenemos un poquitín de menos resultado porque además era un tejido cicatricial muy abierto. Os cuento, estamos hablando de un tejido cicatricial ¿de cuántos años? Pues del 2019. 2019. Ha perdido totalmente la vascularización. Lo comentaba con ella porque este tratamiento hace unos años la dije que no iba a funcionar porque no había paso de riego sanguíneo, hasta que pensando y haciendo algunos tratamientos en estrías antiguas, en estrías con procesos cicatriciales no vascularizados, hemos tenido éxito. Entonces coincidió volver a vernos, volver a hablar de las cicatrices y entonces decidimos que íbamos a comenzar el tratamiento y que bueno, como estaba en clase en un curso de estética avanzada no íbamos a perder nada, sobre todo porque no iba a invertir en la sesión del tratamiento. Y la verdad es que hemos tenido mucho éxito, por eso me apetecía mucho mostraros cómo lo he realizado. Primero, tenemos que plantearnos que es un tejido cicatricial profundo, sobre todo para que valoréis cuando esta sesión de tratamiento la vamos a hacer en otras zonas, como puedan ser las cicatrices posacné. Hay que valorar que una cicatriz posacné es un poco más superficial, corresponde a la dermis papilar, ¿vale? En este tipo de cicatrices postquirúrgica se ha cortado todo el tejido porque habían hecho una reconstrucción y además habían invadido también tejidos profundos, porque uno de sus problemas es que notaba tirantez sobre la aponeurosis muscular, es decir, el movimiento no era correcto, la molestaba, ¿verdad?, sobre la zona de la costilla. Ella ahí tiene un espesor de tejido muy, muy pequeño y entonces le estaba generando esa presión y esa incomodidad. Eso desaparece, ¿cuándo? ¿A la primera o a la segunda sesión? No, desde la primera. Desde la primera sesión desapareció y cambió totalmente la morfología del arco submamario. Quiere decir, ya baja correctamente y no se queda encogido el tejido. Simplemente lo que os quiero comentar es que vamos a trabajar con mucha intensidad, con una intensidad que no podemos trabajar en una zona de piel que no tenga tejido cicatricial, porque contamos que aquí no hay vascularización intermedia. Entonces me permite trabajar como os voy a demostrar. Esto no lo haríamos nunca en cicatrices superficiales, solo postquirúrgicas y tratamientos de estrías. Esto tiene que quedar bien claro. Vamos a conseguir volver a recuperar la fase de regeneración y que ese tejido sea mucho más cerrado que anteriormente. Venga, empezamos a trabajar, que si no empiezo aquí a hablar y se nos va el tiempo. Como es una zona oculta, además es una zona que no está expuesta, hay algunas cosas de la sesión de las que tengo que prescindir. No voy a hacer
una limpieza del área, pero sí voy a hacer una desinfección. La parte exfoliativa. La parte exfoliativa la vamos a hacer siempre con acción mecánica. ¿Y con qué? Principalmente con la microdermoabrasión. Entonces, esto también me serviría para una cicatriz de una cesárea, para una cicatriz de una abdominoplastia, todos por quirúrgicos donde han intervenido todos los tejidos profundos. Tengo preparado mi punta de diamante. Por supuesto, tengo que utilizar la punta de embudo. No me sirven ni las planas ni las de tubo. Tienen que ser embudo. Cuanto más cerradas, mejor. En los equipos de unión láser hay 3 tipos de embudos. Os la voy a mostrar, ¿vale? Este es el grande, que es muy abierto, el mediano y luego el que es más cerrado, que además tiene un gramaje, os voy a decir porque la parte tiene un gramaje 120. Un gramaje 120 está relacionado con pieles extremadamente gruesas y no es el caso. Entonces yo quiero utilizar una gran parte de la succión que me ofrece el equipo, pero no quiero mucha acción exfoliante. Entonces no puedo hacer frotación muy larga con este gramaje. Vamos a empezar. Conecto mi equipo, lo trabajo al máximo de succión, lo pongo al máximo de succión y comenzaremos una técnica para despegar la fibrosis. Yo la voy a hacer hoy menos forzada que la hice en la primera sesión. En la primera sesión hicimos 3 pasadas, porque el tejido fibroso estaba muy pegado en la parte de la aponeurosis. Pero hoy solo y exclusivamente voy a hacer una pasada. Ya lo he testado y queda bastante levantado. Cogemos la trayectoria ahí y despego. No lo había conectado. Perfecto. Succiona ahora. Como si fueran los aros olímpicos. Uno y sujetando muy bien la piel, succiono y tenso. Hablamos de tejido cicatricial. Si esto lo hiciéramos en un tejido vascularizado, rompería las capilares. No lo puedo hacer. Solo grandes estrías, cicatrices posquirúrgicas. ¿Molesta, Steffi? Despegamos muy bien. Succiono y levanto. Ahí. ¡Pac! Ahora mismo hemos conseguido vascularización en la zona lateral. Me voy aquí un poquito arriba, donde el tejido cicatricial es más grueso. Aquí lo tengo. Vamos a trabajar el otro lado. Vasculariza, perfecto. Esto en la primera sesión lo hicimos y en la segunda 3 veces para despegar el tejido fibroso. Es importante que lo apuntéis porque serían las primeras sesiones. En el momento que ya el tejido fibroso desaparece y está despegado de los planos más profundos, no es necesario más repeticiones. Tenemos que evitar siempre romper los capilares. Vascularizar sí, pero sin romper. La siguiente maniobra que voy a hacer va a ser un recorrido con presión muy corto, básicamente 1 centímetro, lo que mide la punta, pero de ida y vuelta. Fijaos, tensamos, cojo ahí, voy y vuelvo. Ya lo sé. Esto es un poco molesto, ¿vale? Por eso he hecho
wow, un poco molesto, pero tenemos que ir muy lentas y muy tranquilas y sin salirme de la línea de la cicatriz. Ya está. Voy, vuelvo y suelto. Es muy molesto, pero hablamos de un tejido cicatricial, no vascularizado. No le voy a crear ninguna lesión. Es una parte un poquito molesta. Ahí, toda la trayectoria de la cicatriz. Si fueran estrías muy pequeñitas, con espacios intermedias de piel vascularizada, entonces trabajaría al máximo de la misma forma con la de tubo, estría por estría. Ya nos queda muy poco. Muy bien. Esta técnica no la trabajaría nunca en fototipos 5 y fototipos 6, tenerlo en cuenta. Hiperpigmentaríamos el área ya. Descansamos un poco. Ahora mismo está muy vascularizada. Voy a ver si puedo acercar un poquito para que veáis, antes de continuar, para que veáis el efecto de la vascularización. Ahí se ve enrojecida y el resto, mirad, está totalmente blanco la zona que no he trabajado. A ver, que no se me caiga. Vamos allá. Venga, nos queda, es un recorrido. Ya está. Tensando muy bien la piel, 1 centímetro, ida y vuelta. Ya. Un poco desagradable. Lento, paso a paso, tensando muy bien la piel. Es realmente una sesión corta de tiempo. La parte importante es que la clienta vaya a ir relajada, que diga, venga, un poquito, no tenemos que hacer toda la trayectoria, porque si no podemos crear ruptura capilar. Terminamos. En este caso son 2 cicatrices profundas. Vamos a hacer microperforaciones. Entonces, ahora es el momento de tener la piel súper desinfectada. Apagamos el equipo de microdermabrasión. Vamos a coger unos algodones, 4 algodones, Skin Prepare de Anubis Med, bien empapados por los 2 lados. Le doy la vuelta y la otra línea. No solamente el área cicatricial, sino los laterales, que puede haber acción bacteriana. Y otros 2 algodones debajo, les doy la vuelta y encima. Vamos a coger los guantes. Voy a hacer la desinfección mecánica, como siempre, con el alta frecuencia. Aquí lo tengo preparado. Y vamos a desinfectar
correctamente, que no haya ninguna bacteria, ningún virus en la superficie. Suave, si no hago presión no hay problema de que salte, tiene que ser muy suavecito. Y con lo que me molesto que era la succión, pues ahora esto no es nada molesto, ¿verdad? No, pero molestaba más al principio. Molestaba más en las primeras sesiones, lógicamente. Siempre en una cicatriz postquirúrgica va a haber mucho más molestia en las primeras sesiones porque tenemos que despegar el tejido fibroso profundo para que vascularice. En el momento que ya la clienta nos va diciendo ya no me molesta tanto, esa es la primera señal de que el tejido está levantado y empieza una fase de regeneración profunda. Esa fase de regeneración profunda es la que va a contraer las dos paredes del tejido cicatricial que se ha quedado. Vamos con el Dermapen. Vamos a trabajar con combo de 12 agujas. Colocamos. Vamos a trabajar a 1 de profundidad. Estamos hablando de un tejido cicatricial. Además, corresponde a toda la dermis, todo el espesor de la dermis. Lo pongo en 1 y a máxima velocidad. Vamos a hacer la técnica de punteo mantenida durante 5 segundos. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Perfectamente tenso la piel, apoyo de forma perpendicular y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Levanto, la dejo descansar, me voy al lado, 5, la dejo descansar. No hay sangrado, nunca debe de haber sangrado. Bien, molesto. Bien. Como si fueran los aros olímpicos, cogiendo el 50% del anterior. Marco con mi dedo, la dejo descansar un poquito. ¿En esta zona no te molesta? Por ejemplo, esta zona central del tejido ha perdido la sensibilidad. Puedo perfectamente trabajar más rápidamente. Claro, en todas aquellas zonas donde ha perdido la sensibilidad, la recuperación del tejido va a ser menor. Se van a cerrar un poquito, pero no tanto como en las zonas donde todavía hay conexiones de los receptores nerviosos. Ya, ahí sí. Cinco. Mantenemos. Vámonos al otro lado. ¿Qué tal? Ahí sí. Justo hay un empiece de un cordoncito un poco más grueso, que es donde nos sientes, y donde está más plana y hemos conseguido ir cerrando si tienes sensibilidad. Cuando terminemos el tratamiento, haremos un recorte
de las fotos y os enviaré desde la primera hasta la última para que veáis la diferencia. Descansamos un poquito. Sí, porque esto empezará a dejarnos sensibles. 5 y avanzo. Marco. No es fácil estar aquí, porque es molesto. Es importante que esto lo comuniquéis, lógicamente, a la clienta. Podríais utilizar como ligeramente anestésico unas gotitas de aceite esencial de clavo, pero nunca lo hagáis en la primera sesión. ¿Por qué? Porque entonces no controláis bien dónde hay sensibilidad, dónde no hay sensibilidad, para poder trabajar más profundamente o no en el téster. Una vez que ya conocéis, pues venga, vamos a hacerlo un poco más suave. Nada, para la próxima vez lo echas. Sí, para la próxima vez te lo pongo. Ya está. Bueno, hemos conseguido las perforaciones en todo el recorrido, A1, tejido cicatricial. En este caso la línea me coge el centro del combo del Dermapen. Imaginaos que fuera una cicatriz un poco más gruesa, pues tendríais que hacer 2 líneas. Tendríais que cogerla al completo, ¿de acuerdo? Vamos a poner el producto. El producto que voy a utilizar va a ser el regenerador con factores de crecimiento de la línea Skin Regeneration de Anubis-Med, el ASG, ¿de acuerdo? Este me va a servir también para cicatrices post-acné. Este producto me va a servir para arrugas, me va a servir para flacidez, siempre que tengamos una piel muy deteriorada. Vamos a tener mejores resultados con los factores de crecimiento que solo y exclusivamente con los aminoácidos y los oligoelementos. Yo lo voy a trabajar en vez de forma manual. Hemos estado haciendo las sesiones anteriores con el equipo en mesoterapia. Voy a concentrar con el electrodo pequeño. Vamos a situar el pasivo en la zona central. Está un poquito frío. Espera que se ha desenganchado. Ahí. Dice, ahora más traumatismos. Está un poquito frío. Perfecto. Vamos a colocar. He situado y se ha ido la clavija. Y ahora vamos a trabajar con el cabezal pequeño, puntualmente solo en la zona del tejido cicatricial. Para estas cicatrices con 1 mililitro tengo suficiente, porque voy a trabajar solo el tejido cicatricial. Entonces reparto la mitad, voy a aplicar ahí, lo extiendo con el propio cabezal para no desperdiciar nada de producto. Encendemos y al máximo, al 20. Bueno, tensamos la piel y hasta que me hace resistencia. Hemos puesto una dosis muy pequeña, entonces rápidamente pasa. No quiero
otra dosis hasta que tengo el mililitro. Aquí he perdido un poquito, que se me ha escurrido. Vale. Ahora cogemos un poquito más. Podéis utilizar también un pincel, pero a mí me gusta, cuando hemos hecho microperforaciones, me gusta intentar poner lo menos posible, pues eso, que tengan pelo, que pueda haber acción bacteriana. Prefiero directamente con la jeringuilla. Vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Cicatriz y un poquito la superficie de los dos laterales, como 1 centímetro alrededor del tejido cicatricial. Vámonos. Ahí. Ponemos el producto, voy a sujetar con los dedos, ahí, que no caiga, y empezamos a trabajar. Vertical y horizontal. Hasta que absorba totalmente el producto. Noto incluso con la mesoterapia, ahora mismo lo estoy observando con la otra sesión, que el cordón antes saltaba y ahora queda totalmente plano. Quiere decir, la fibrosis profunda ha desaparecido totalmente. Aquí me duele. Aquí, fuera, en la costilla, pero tienes que tener por ahí uno de los puntos de anclaje internos, porque no están vistos por encima, no se ve por encima, pero a ti tú notas ahí una sensación de tirantez interna. Bueno, nos queda aquí un poquitín. Ahí en ese punto. Aquí, en este punto. Horizontal, vertical. En el caso, ahora cuando terminemos con esta sesión, que se nos va la modelo, os daré el protocolo para el tratamiento de las cicatrices post-acné en fase vascularizada y en proceso cicatricial, y por supuesto en el caso de los tratamientos de estrías, para tomar nota de la punta, porque es diferente, hay mucho tejido cicatricial, pero entre medias tenemos tejido vascularizado, entonces no podemos trabajar de forma tan agresiva como en las postquirúrgicas, que serían estas. Ya. Ahí, perfecto, absorbido totalmente. Hay temperatura en la zona de la piel. De hecho, ahora mismo prácticamente en la superficie no vemos rojeces, pero ella sí que tiene sensación. ¿Qué sensación tienes en el interior? Como hormigas. Como hormigas. Esa sensación de picor, ese interno, eso es que ha acudido el riego sanguíneo, y ha acudido el riego sanguíneo en capilares que estaban totalmente aplastados. Entonces conseguimos esa vascularización. Esto es importante porque cuando hacemos un tratamiento de estas características en una zona cicatricial tan profunda, si el cliente durante la primera sesión no tiene esa sensación,
no podemos continuar el tratamiento, va a ser sin éxito. Tenemos que hacer ese seguimiento. Entonces, vamos a comenzar con una primera sesión de estas características. Al día siguiente tienes que notar, incluso durante las 72 horas posteriores a la sesión, actividad en la zona, picor, como dice Estefanía, sensación de hormigas, cosquillas. Eso quiere decir que las terminaciones nerviosas están correctas, mandan los mensajes que estamos haciendo, que estamos realizando sobre el tejido cicatricial y que podemos revascularizar. Si no existiera esas sensaciones, es que se han roto totalmente ambos canales. Entonces, por mucho que continuemos haciendo, no vamos a conseguir un resultado. Nunca vamos a crear falsas expectativas a un cliente. Cada vez se va sintiendo menos. ¿Por qué? Porque cada vez el tejido está más vascularizado y está más flexible. Entonces, esa sensación inicial no se va a sentir nunca, tanto en la segunda ni tanto en la tercera sesión. Número de sesiones. Yo en principio, para este tipo de cicatrices, estamos hablando de un tejido cicatricial que sufrió infección de algunos puntos, que se abrieron, que se han distendido y que tienen aproximadamente 9 milímetros en los puntos más anchos, y en los puntos más bajos, de pared a pared, estábamos hablando de 7 milímetros. Ahora mismo, en los puntos más finos, después de 3 sesiones, hoy es la tercera, estamos hablando de que tenemos 4 milímetros de espesor y 6 en la zona más grande. Fijaos la contracción que hemos tenido del tejido. Esta contracción es el plano de regeneración. De la primera a la segunda tardamos 2 semanas, hicimos 15 días para ver cómo se manifestaba el resultado. Esto es importante, observar cómo sean las medidas. Yo fui haciendo fotos de todas las sesiones y fuimos esa observación, y ahora de la segunda a la tercera hemos hecho en una semana. Lo ideal sería volver a esperar 15 días, que hubiera una regeneración total, que se perdiera totalmente la vascularización profunda y volver a hacer otra sesión. No prescribiría más de 6 sesiones, porque por encima de 6 sesiones va a ser difícil conseguir más resultado, a no ser que mantuvieran durante mucho tiempo la parte vascularizada. Si en una de las sesiones donde ya el tejido se ha contraído mucho, la clienta me dice, pues he tenido esa sensación durante más tiempo que 3 días, es que prácticamente me ha molestado toda la semana. Eso quiere decir que ya las terminaciones nerviosas siguen actuando y que hay una vascularización profunda de la que nos podemos aprovechar. Si las sensaciones cada vez van siendo a menos, lógicamente hasta ahí hemos llegado. Esto es importante porque la colaboración con el cliente es el que va a ir dando las pautas. No tiene sentido que nosotros nos fiemos de un protocolo fijo y establecido que en cada persona es diferente. ¿Por qué? Porque el tejido cicatricial de la dermis, por ejemplo, tras una mamoplastia de estas características, una abdominoplastia, una ritidectomía, cualquier tipo de cirugía de estas características, ha tocado todos los planos, quiere decir, llega hasta la poneurosis. La diferencia entre unos y otros es lo que veo en la superficie y lo que hay en la profundidad. Muchas veces el tejido cicatricial profundo es piramidal, entonces no conseguimos revascularizarlo. Eso solo y exclusivamente lo sabemos con las sensaciones. Por eso las pautas son importantes. Tienes que tener estas sensaciones. Si no las tienes en una primera sesión, solamente puede ser por 2 cosas. O he tenido miedo y no he trabajado correctamente la succión, que eso solo se soluciona que el cliente me diga, me molesta,
no puede no molestar. Si no molesta, no estamos revascularizando. Sin hacer hematomas. Entonces nunca se pueden hacer fricciones muy largas, son fricciones de succión muy puntuales y simplemente 1 centímetro de ida y vuelta con la piel muy tensa. Si no tiene sensación de molestia en este momento, he utilizado el vacuum al máximo de vacío. No estamos realizando el trabajo correcto. Con lo cual, esa es la primera pregunta que tengo que hacer. Y por supuesto, esas 72 horas de molestia, de actividad. Si dura más, durante más tiempo a lo largo de las sesiones, pues me puedo permitir hacer alguna más para conseguir el máximo de flexión. Eliminar totalmente un tejido cicatricial no lo vamos a conseguir nunca, porque el organismo es incapaz de volver a crear un tejido conjuntivo de las mismas características. Eso solamente sería con una cirugía plástica de la propia cicatriz. Lo que pasa es que en muchos casos tenemos a personas que se han sometido a este tipo de cirugías y han tenido un postoperatorio no agradable, lo han pasado bastante mal y no están dispuestas a someterse a una cirugía estética solo con el plan cicatrices, solamente para corregir la zona cicatricial. Las ayudamos muchísimo. El hecho, por ejemplo, de que el tejido no quede plegado, que el tejido tenga una movilización perfecta, que es lo primero que nos comentó Estefanía cuando hicimos la primera sesión. Le importaba mucho más la caída del arco submamario, que no estuviera rígido y pegado, a que la cicatriz fuera un poco más ancha o más baja, porque al final la propia caída del arco submamario tapa un poco la cicatriz. Entonces estamos mejorando muchísimo. Esto puede ocurrir en una cesárea programada en la línea alta del pubis, por supuesto en una cesárea de urgencias donde se ha cortado toda la línea alba desde el ombligo hasta el pubis, y por supuesto en las abdominoplastias donde tenemos toda la línea del pubis e incluso la línea que bordea las crestas ilíacas. A veces la propia tensión de la fibrosis profunda, independientemente de lo antiestético de la cicatriz, se han abierto los puntos, se ha infectado y se ha quedado mucho más ancha de lo normal, está creando molestias, esa tirantez, esas adherencias que generan incluso a veces dolor. Entonces lo puedo solucionar. E incluso en la línea de reconstrucción de los ombligos, porque a veces un punto más profundo, un punto más superficial, genera un pliegue no del todo estético. Podéis intervenir con este tipo de sesión. Y simplemente ahora voy a poner un poquitín de crema hidratante, voy a utilizar de la línea Nubismed porque es una crema con mucho ácido hialurónico, tampoco quiero que la epidermis superficial esté muy deshidratada. Ella crema diariamente como se debe de aplicar en todo el cuerpo y no lleva ningún tipo de mantenimiento. Voy a ponerle la crema. De la línea Nubismed, una pulsación encima. No hay proceso antiinflamatorio, todo lo contrario. En un tratamiento cicatricial no necesito bajar la inflamación, la rojez que he generado, todo lo contrario, necesito dejarla. Por supuesto, si esto estuviera en una zona expuesta, un escote, cuello, súper protección, y mientras está enrojecida, mejor llevar un apósito, que eso siempre es protección máxima, extrema. Una tirita finita, ahí sí que no pasa la luz, porque no podemos crear que una cicatriz que ha perdido la vascularización en un determinado momento se nos pigmente a ambos lados por la situación de estrés y de vascularización que hemos creado sobre la zona. Estefanía, muchas gracias.
te puedes incorporar y ahora continúo yo con vosotros hablando de los protocolos en los casos de otro tipo de cicatrices. Voy a coger mi banqueta para ya me sitúo aquí. Bueno, tratamientos de cicatrices. Ahí. Tratamientos de cicatrices posacné. Tenemos dos casos. La parte vascularizada, donde hemos eliminado, por supuesto, toda la influencia inflamatoria, no hay pápulas, por supuesto no hay pústulas, está muy bien controlada la secreción sebácea. Si el acné estaba en una piel seborreica, nos van quedando las marcas enrojecidas. Ahí es muy interesante trabajar con la microdermabrasión, pero para crear una revascularización generalizada y muy puntualizada. Nunca podemos hacer grandes succiones como yo he hecho en el tejido cicatricial. Sería con la punta de tubo, esta, la que utilizamos normalmente para nariz y para orejas, y trabajaríamos a modo de espiral en todo el área vascularizada, desde el centro de la marca alrededor, para que siempre haya un punto de vascularización y una degradación alrededor del área. Por supuesto, una pasada por zona, cuadricularía todo el área donde hay más cicatrices y trabajaría en modo de pequeños espirales, sin hacer nunca grandes succiones, porque recuerdo que es importante no romper los capilares alrededor. Esto ya estaría unificando la parte de exfoliación y la parte de revascularización. A continuación, como tenemos lesiones vascularizadas, insisto, porque quiero muy bien que no me confundáis, muchas gracias, chao, no me confundáis un tipo de cicatrices con otras. Entonces puedo trabajar a continuación la técnica del Dermapen. En el caso de la técnica del Dermapen, en esas áreas estamos hablando de penetración 0,50. Podemos hacer, por supuesto, la técnica del punteado mantenido, como he hecho yo hoy, pero a 3 segundos solo. Y a profundidad solo 0,50. También lo tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, nos iría muy bien el cóctel regenerador con factores de crecimiento y, como siempre, ya doy por hecho, con la técnica de desinfección que hemos hablado en otros momentos. Siempre una higiene de desinfección química con el Skin Prepare y el paso de la alta frecuencia. Incluso si vemos que es una piel donde puede haber bastante acción bacteriana, con la alta frecuencia trabajamos todo el área para que las zonas de alrededor también estén bien desinfectadas. A continuación, aplicaría la crema de hidratación, la de ácido hialurónico de la línea Nubismed, e intento que este tipo de trabajos sea siempre a última hora de la tarde. Igual que para otra técnica de Dermapen, creo el proceso antiinflamatorio con la mascarilla, puede ser en cualquier momento. En estas técnicas prefiero que sea a última hora. Intentar que la clienta que viene a hacerse este tipo de sesión luego ya se vaya a casa, no esté en contacto ni con gases de la contaminación ni con polución que no genere óxidos y que ya no tenga que limpiarse en ese momento y ponerse otro producto. Entonces, es una característica fundamental de este tratamiento, citar siempre en el momento o a la hora en la que el cliente puede estar en casa o si es el fin de semana. Esto lo negociáis con las propias clientas porque no es lo más adecuado luego tener un efecto refrigerante, antiinflamatorio y descongestivo en cicatrices. Por supuesto, sería el mismo proceso en el tratamiento de cicatrices antiguas cuando ya no están vascularizadas. La única diferencia es que puede ser con la misma punta de tubo, la misma, pero con las succiones y con el centímetro de ida y vuelta, no con los espirales.
por supuesto, ya trabajaremos a 0,50 igual y podemos hacer los punteados mantenidos a 5 segundos. Que en vez de trabajar el producto manual en ambos casos queréis poner con una mesoterapia virtual, se puede trabajar perfectamente igual en unas cicatrices, posacné o incluso en unas estrías, porque este sería el mismo protocolo también para las estrías. Si están vascularizadas en movimientos de espiral, si están en proceso cicatricial, succiones ida y vuelta, teniendo muy en cuenta toda la línea de tejido vascularizado no cicatricial que hay entre estría y estría y nunca hacer hematomas ni rupturas capilares. Y es en los únicos casos donde no voy a hacer esa fase descongestiva, donde necesito realmente que haya mucha actividad circulatoria durante el mayor tiempo posible. Bueno, vamos a ver, que he dejado por aquí mi móvil. Hoy tenía una ubicación diferente para ver si tenemos por aquí alguna pregunta. A ver, las gafas. Sí. Me dice Centro de Estética Lucía, protocolo facial, sobre el protocolo facial con radiofrecuencia. ¿Podrías explicar por qué no tocar el borde mandibular? Gracias, eres estupenda. Pues muchas gracias por el piropo, Lucía. Pues mira, lo del borde mandibular es exactamente igual que la zona central del pómulo. Justo son dos zonas que el envejecimiento natural hace que se pierda el tejido graso. El tejido graso que está en la hipodermis y que sujeta la dermis. Entonces, son zonas que no debemos de calentar. Es preferible calentar por la zona de encima y por la zona de debajo para crear tensión, pero nunca reducir la pequeña cantidad de tejido graso que sujeta a la dermis. Y igualmente en esa línea también en el centro del pómulo, porque ya perdemos el tejido graso de forma natural. Y eso es lo que crea también más flacidez y más envejecimiento. Beatriz Cuadrado. Buenas tardes, Yolanda. Me has contestado sobre los guantes de plata. Me has dicho que te comente los que tengo para poder combinar. Tengo los de vuelco, guantes, bastones, cilindros que trae vuelco. En otro equipo tengo setas y rodillos. ¿Cómo combinar todo esto? ¿Y cómo se pueden usar los cilindros como las setas? A ver, los cilindros que tienes de ese equipo es para estimulación circulatoria de la dermis, que sería la primera fase, pero están adaptados al área corporal, mejor que al área facial. Y se trabajan como a modo de pinceamiento. Son unos como si fueran esta barra de mi mesoterapia. Entonces con los dos vas pinceando la piel y flexionando. Brazos, piernas, esa es la primera fase y luego trabajarías con los guantes. En el caso de las setas sí que puedes trabajar músculo a músculo. Entonces primero sería el orden de los rulitos, porque no, a ver, los bastones, lo que tú llamas bastones es lo que te he estado hablando antes, ¿vale? Los cilindros son como unos rodillos, esos serían adaptados a la zona de facial o a zonas de espesor más pequeños, como primera fase, y siempre en movimientos de pinceamiento. Las setas las puedes trabajar músculo a músculo. Son setas un poco más grandes, entonces a lo mejor para los músculos del orbicular de los ojos y del piramidal te quedan un poco grandes. Lo ideal entonces es que pasaras a guantes y utilizaras solamente un dedo como presión. Si nosotros cogemos con los guantes y utilizamos el campo como si estuviera utilizando el electrodo bola de mi multiterapia 6, consigo la contracción de los músculos pequeños. Y si trabajas movilizando y haciendo tipo amasamiento, trabajas los grupos musculares profundos. Y siempre es por orden: la dermis, músculos pequeños o superficiales y músculos profundos. Ese sería el protocolo ideal. María Cristina Ochoa. Hola, Yolanda. Ya nos veremos en febrero en clase online.
Pues muy bien, bienvenida. Eres increíble, aprendo mucho contigo. Te quiero mucho desde Boston, USA. Claro que sí, y yo a vosotras también. Mira, ahora en 10 minutos tengo una conexión con Florida, así que de repente me voy a Florida ahí a hablar con un curso personalizado que ha contratado Jenny, que la voy a conocer ahora. Jacqueline, gracias, tengo una máquina de galvánica de la marca Nuskin, no tiene cables, es manual y trabaja con gel ionizado. Siempre he tenido la duda con qué gel usarla, ya que parece que no existen geles para galvánica, solo para cavitación y para ultrasonido. Dices que se pueden usar los geles de otras aparatologías. Qué bueno, y usarlas sin producto también. Si tú utilizas sin producto, tú tienes un efecto de despolarización y tienes un efecto de galvanización con reacciones ácidas y alcalinas en tu piel. Lo que pasa que ya que lo quieres utilizar, pues sí que puedes utilizar productos. Sí que es un equipo que nunca puedes separar los dos polos están juntos en el mismo cabezal, entonces siempre vas a tener una penetración bastante superficial. Pero sí que hay muchos geles que puedes utilizar con este aparato de uso particular. El Riqueza, que es el serum de ácido hialurónico de Babisnu, se puede pasar. El silicio orgánico Perfeccione lo puedes pasar también perfectamente. Hay un gel liposomado reafirmante de la casa Du que se puede trabajar en cuello, escote, por supuesto también en rostro, que funciona muy bien con los tratamientos de mesoterapia virtual y de corriente galvánica. Entonces sí que puedes aprovechar de estos productos. Los booster de Babisnu, tanto el reafirmante como el antiarrugas, también están preparados para pasar con aparatología y corriente galvánica y son en forma de ser un geloide. Entonces, eso es importante. Lo que no tienes es para sujetar productos líquidos, porque claro, van a escurrir sobre la piel y no te van a permitir deslizar correctamente con el tipo de cabezal que tiene. Me dice Alejandra Villafuerte, ¿cuánto tiempo tiene que tener la paciente en cicatrización posquirúrgica? Tiene que haber desaparecido totalmente la acción inflamatoria. Hay muchas personas que tienen tendencia a los queloides, entonces ese enrojecimiento se mantiene durante mucho tiempo después. Nosotros vamos a intervenir con esta terapia en la fase vascularizada de un posquirúrgico de estas características 3 meses después de la intervención, nunca antes, porque los tejidos profundos a lo mejor no están del todo soldados, nunca antes de 3 meses. Nacha López, Yolanda, ¿en estrías blancas y antiguas el mismo proceso? Sí, y te va a sorprender, Nacha, si haces algún tratamiento. A ver, si tenemos tratamientos de estrías de 10 milímetros en general, bueno, vamos a contraerlas mucho, pero van a seguir siendo estrías muy grandes. El tema es que hay cantidad de estrías mucho más pequeñas, entre 3, 4, 5, 6 milímetros, que prácticamente quedan como pequeños pelitos. Entonces eso hace que mantengamos unos glúteos perfectos, que no habíamos conseguido tener esa piel lisa nunca con mucho tratamiento reafirmante, y son en la mayoría de los casos microestrías, siempre que estén blancas, el mismo proceso. ¿Hay alguna cicatriz donde este proceso esté contraindicado? Ejemplo, la extirpación de la tiroides. No, no estaría contraindicado porque realmente la tiroides ha desaparecido, ya no es una glándula que esté generando determinadas hormonas, y lo que tenemos es un proceso cicatricial que ha podido quedar más o menos feo sobre el tejido conjuntivo, ya que los espacios intermedios intramusculares entre la tráquea, la laringe, que tocan, eso está restablecido totalmente. Nosotros solo vamos a acceder a la parte de la piel, entonces no estaría contraindicado, siempre y cuando ese tejido cicatricial esté sobre una piel sana, no haya ningún tipo de inflamación circundante, no haya ninguna alteración de la queratinización, por ejemplo, un proceso de psoriasis al lado de ese tejido cicatricial, no, porque alteraría la placa de la psoriasis.
Marilu Reina, Yolanda, ¿a cuánto tiempo de una cirugía se puede empezar? Acabo de contestar. En las cicatrices posacné, al hacer las microperforaciones, también es profundidad 1. Las cicatrices posacné, profundidad 1 si son muy antiguas y si son en otras zonas, glúteos, espalda. Si están en el resto, trabajamos siempre a 0,50, Marilu. Y Marilu me dice también, ¿cómo se llama el gel liposomado reafirmante de la casa? Tú, gracias Yolanda, y un besazo. Un besazo también para ti, Marilu. Se llama gel reafirmante de cuello liposomado, así simplemente. Es de la línea, tiene Retar y gel reafirmante liposomado de la casa Tú. Bueno, como siempre os digo, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora, a las 3 de la tarde, de 3 a 4. Y el próximo martes vamos a hablar de las alteraciones de la queratinización, que hay también muchas preguntas con esto, con tratamientos. Ahora, a través del frío, esta semana me ha llegado muchísimos brotes con el tema de la psoriasis. Entonces, vamos a retomar en qué consiste la psoriasis, cómo podemos ayudar a nuestros clientes y en nuestro centro para mantener un poco este problema a raya. Entonces, hablaremos el próximo martes sobre este tema. Un besazo. Que tengáis muchísimo éxito, que trabajéis un montón, la agenda llena y cuidaros del frío. Ojo, estos días hay que decirles a nuestros clientes que más dosis de crema. La piel se deshidrata en unas horas y muchas veces todo lo que tenemos solucionado en tiempo lo empeoramos en un par de semanas que haga tanto frío. Y, insisto, ir maquillada es una capa protectora flexible que nos ayuda muchísimo del viento, del frío y por supuesto de la radiación que progresivamente está empezando. Aquí cada vez los días son un poco más largos. Dentro de nada tenemos que empezar a hablar de los factores de protección solar. Un beso, os quiero un montón a todos. Nos vemos el próximo martes a las 3 con alteraciones de la queratinización. Chao, buena tarde.